¿Conocías la lucha espiritual de la Madre Teresa? Detrás de la mujer que dedicó su vida a los más pobres entre los pobres, existía una batalla interior que casi nadie conocía. Hoy te contaremos cómo Santa Teresa de Calcuta, mientras ayudaba a miles de necesitados, también enfrentaba su propia noche oscura del alma. Santa Teresa de Calcuta, nacida como Ancheze Gongshe Bojaxiu el 26 de agosto de 1910 en Skopje, en el entonces Imperio Otomano, es una de las figuras más veneradas y emblemáticas del siglo XX. Desde pequeña, Gongshe, como la llamaba su familia, mostró un profundo interés por la vida religiosa y un notable sentido de compasión hacia los necesitados. La fe católica fue una parte fundamental de su vida desde muy temprano, influenciada por el ejemplo de devoción de su madre y las historias de los misioneros que escuchaba en su parroquia local. A los 18 años, impulsada por un deseo ardiente de convertirse en misionera, dejó su hogar y se unió a la Orden de las Hermanas de Loreto en Irlanda. Allí adoptó el nombre de Teresa en honor a Santa Teresa de Lisieux, la pequeña flor del Carmelo, conocida por su humildad y su profunda espiritualidad. Después de un breve período en Irlanda, fue enviada a la India para enseñar en un colegio de niñas en Calcuta, donde permaneció durante casi 2 décadas. Durante esos años vivió una vida de oración y enseñanza, comprometida a educar a las jóvenes en el convento de Loreto. Sin embargo, la ciudad de Calcuta, marcada por una pobreza extrema y una gran cantidad de personas que vivían en las calles, dejó una profunda huella en Teresa. En 1946, durante un viaje en tren hacia Darjeeling para un retiro espiritual, experimentó lo que describió como un llamado dentro del llamado. En ese momento sintió una inspiración divina para dejar la vida de convento y dedicarse a vivir entre los más pobres, aquellos que habían sido olvidados por la sociedad. Este llamado la llevó a abandonar la seguridad del convento de Loreto y adentrarse en las calles de Calcuta con un simple hábito blanco con bordes azules, símbolo de su dedicación a los pobres y enfermos. Armada solo con su fe y una formación médica rudimentaria, Teresa comenzó su obra en los barrios más pobres de Calcuta, atendiendo a los enfermos, alimentando a los hambrientos y brindando consuelo a los moribundos. En 1950 fundó la Orden de las Misioneras de la Caridad, con la misión de cuidar a los más pobres entre los pobres. Esta congregación se centró en servir a aquellos que no tenían a dónde ir, incluyendo a los enfermos de lepra, los huérfanos y los moribundos. Su primer hogar para moribundos, Nirmal Hriday, Corazón Puro, abrió en un edificio abandonado, donde ella y sus hermanas lavaban las heridas de los enfermos, les brindaban un lugar donde morir con dignidad y los acompañaban en sus últimos momentos. Lo que pocos sabían durante su vida era la intensa noche oscura del alma que Santa Teresa experimentó durante casi 5 décadas. Poco después de comenzar su misión en Calcuta, empezó a sentir una profunda ausencia de Dios en su vida, una sequedad espiritual y una sensación de abandono que la acompañaron en gran parte de su vida. En cartas privadas a sus confesores, describía sentirse como si hubiera sido rechazada por Dios, viviendo en un estado de oscuridad, soledad y tortura espiritual. A pesar de esta lucha interna, Teresa nunca dejó de trabajar con una determinación inquebrantable. Su amor por los pobres y su dedicación a su misión la llevaron a seguir adelante, viendo en su propia oscuridad un reflejo del sufrimiento de aquellos a quienes servía. En sus últimos años, sin embargo, Santa Teresa experimentó momentos de renovada paz y consuelo espiritual. Aunque la sensación de distancia de Dios nunca desapareció por completo, tuvo períodos en los que sintió una mayor cercanía con Él, lo que le permitió encontrar una serenidad más profunda antes de su muerte. Su fe, a pesar de todas las pruebas, se mantuvo firme y su dedicación a los pobres y marginados nunca vaciló. La obra de Santa Teresa no estuvo exenta de dificultades y críticas.
A lo largo de los años enfrentó cuestionamientos sobre los métodos de atención médica en sus hogares y sobre la financiación de su organización. Algunas voces críticas señalaron la falta de equipos médicos modernos y la austeridad de las condiciones en sus centros. Sin embargo, Teresa se mantuvo firme en su misión de ofrecer amor y cuidado a aquellos que eran rechazados por otros, afirmando que su objetivo no era proporcionar hospitales modernos, sino un lugar donde las personas fueran tratadas con dignidad y amor. A pesar de las críticas, la obra de Santa Teresa se expandió rápidamente más allá de las fronteras de India. Las misioneras de la caridad crecieron para incluir miles de hermanas en más de 130 países, operando hospicios, orfanatos y centros para personas con enfermedades infecciosas. En 1979 recibió el Premio Nobel de la Paz en reconocimiento a su labor humanitaria. Durante la ceremonia de aceptación, insistió en que el banquete del premio fuera cancelado y que los fondos se destinaran a los pobres de Calcuta, demostrando una vez más su compromiso inquebrantable con los más necesitados. Más allá de su labor caritativa, Santa Teresa también fue una voz poderosa contra el aborto, la contracepción y la eutanasia, considerando estas prácticas como una amenaza contra la dignidad de la vida humana. En una era de profundas divisiones y conflictos globales, ella se destacó como un símbolo de compasión y servicio desinteresado. Sin embargo, también enfrentó controversias por su enfoque conservador en cuestiones sociales y por su firme defensa de los valores católicos tradicionales. El legado de Santa Teresa de Calcuta continúa vivo a través de las misioneras de la caridad, quienes siguen su ejemplo de servir a los más pobres entre los pobres. Teresa falleció el 5 de septiembre de 1997, dejando tras de sí una red de compasión y servicio que tocó millones de vidas. En 2003 fue beatificada por el Papa Juan Pablo II y en 2016 fue canonizada por el Papa Francisco, convirtiéndose oficialmente en Santa Teresa de Calcuta. En su canonización, el Papa Francisco la describió como una dispensadora generosa de la misericordia divina, poniéndose al servicio de todos a través de la acogida y la defensa de la vida humana, de la vida no nacida y de la abandonada y descartada. La vida de Santa Teresa es un recordatorio del poder transformador de la fe y el amor. Nos enseñó que, sin importar cuán pequeña sea nuestra contribución, cada acto de amor es infinito en los ojos de Dios. Su vida y su obra siguen inspirando a personas de todas las creencias y orígenes a servir a los demás con humildad y amor incondicional, demostrando que incluso en medio de la oscuridad espiritual, la luz del amor y la fe puede brillar intensamente.